Nuestros compañeros de policía local nos han advertido de la presencia de lo que pudiera parecer una joven sin vida en una zona al aire libre. Una vez que nos hemos trasladado, hemos podido corroborar esta información y hemos llevado a cabo la inspección técnico-ocular del escenario. A nivel de criminalística es importante atender a una serie de cuestiones que son fundamentales para que todas las diligencias posteriores y la investigación se lleven a cabo de forma eficaz. En primer lugar, tenemos que atender a que, al tratarse de una zona al aire libre, es fundamental tener en cuenta que no va a haber protección y, por consiguiente, todos los indicios van a estar expuestos a inclemencias meteorológicas, posibles interacciones con animales y, sobre todo, manipulaciones o destrucciones, tanto voluntarias como involuntarias, de personas ajenas a la investigación. Es por ello por lo que uno de los elementos fundamentales es el del perimetraje, o acordonar el escenario. En este caso concreto tomaremos 25 metros desde la evidencia principal, que será el cadáver. Además de ello, y en esta investigación hemos recolectado sobre todo dos muestras de gran interés. Una de ellas ha sido el material ungueal, es decir, aquellos restos, sobre todo restos epiteliales, que se hayan podido quedar bajo las uñas de la víctima al haber forcejeado en los instantes previos a su muerte con el agresor. Tanto restos epiteliales como fibras o restos de cabello nos podrán dar información sobre el perfil de esta persona y ayudarnos a encarcelar la investigación. Por otro lado, también hemos recopilado un dispositivo móvil. Presuntamente puede ser de la víctima, pero como no lo sabemos, procederemos en el laboratorio a recopilar toda la información que pudiera darnos. Por ejemplo, sobre los últimos movimientos de la víctima, conversaciones con otras personas u otras localizaciones de interés para la investigación. Ahora vayamos al laboratorio para saber qué podemos extraer de estas evidencias. Los análisis de los indicios recogidos en el escenario criminal empiezan a arrojar información de valor. Los metadatos de varias imágenes obtenidas tras analizar el teléfono móvil de la víctima guían a los investigadores a una segunda localización. Esta escena podría estar relacionada con la muerte de la joven y con sus agresores. En esta segunda localización hemos encontrado diferentes indicios que pudieran estar interconectando la primera de las escenas y esta segunda. Por ejemplo, nos hemos encontrado diferentes documentos. Es importante cotejarlos para determinar que son reales, que luego veremos en el laboratorio, y sobre todo si pertenecen o no a la víctima que nos hemos encontrado en la zona al aire libre. Nos hemos encontrado también diferentes bridas. Una vez que realizamos la inspección en el cuerpo, pudimos establecer una ligera conexión entre la posibilidad de que la víctima hubiese estado privada de libertad, ya que llevaba una de ellas en una de sus muñecas. Podemos establecer un análisis químico con este tipo de bridas y la de la víctima para, a través de las trazas instrumentales, determinar si realmente existe esta conexión. Y además también nos ha llamado la atención que hemos podido localizar diferentes sustancias, como la que vemos en imagen, que pudieran ser estupefacientes o haberse utilizado, por ejemplo, para privar de conocimiento a la víctima durante su encierro o incluso acabar con su vida. Para ello deberá establecerse un examen en relación también con la autopsia y examen toxicológico y poder determinar si realmente hay una conexión o no entre esto. Además, en la sala contigua hemos podido localizar diferentes instrumentos relacionados con la grabación, cámaras de vídeo, trípodes y otros elementos que pudieran darnos a entender que la víctima estaba privada de libertad para llevar a cabo diferentes trabajos de grabación o de tener relaciones sexuales con otras personas o incluso distribuirlas en una red. Es por ello por lo que nos llama la atención la posibilidad de que pudiera tratarse de alguna red de trata de personas con fines de explotación sexual o una trata de tráfico de inmigrantes. Para tratar de establecer estas hipótesis y sobre todo establecer una diferenciación entre este tipo de delitos, es importante que acudamos a nuestras expertas y que puedan ser ellas las que nos den una respuesta de si estamos o no ante un delito de trata de personas o de tráfico de inmigrantes, cuáles son sus diferencias y sus principales características. El escenario apunta a que la víctima es una persona migrante que ha podido ser objeto o bien de un delito de tráfico o bien de un delito de trata de personas. Aunque ambos delitos presenten similitudes, es necesario atender a las diferencias que plantea cada uno para una correcta identificación y tratamiento sobre el mismo. El delito de tráfico de seres humanos afecta a la globalidad, ¿no? Y supone la antesala para someter a miles de personas a situaciones de vulnerabilidad verdaderamente graves. Su investigación es harto compleja porque media un elemento de clandestinidad en torno a ello, ¿no? Y por la dificultad que hay en diferenciar la inmigración irregular per se, ¿no?, de aquella en la que media un traficante, una persona que ayuda a ese traslado. Es importante, por tanto, dos elementos. En primer lugar, el ánimo de lucro que tiene que mediar en esa persona y, en segundo lugar, el consentimiento que tiene que aportar ese migrante. El delito de tráfico de seres humanos está regulado en el artículo 318 bis de nuestro Código Penal y trae no pocos problemas, ¿no?, porque cuesta entender o interpretar correctamente todo el precepto
y los elementos que lo constituyen, especialmente en la primera y la segunda parte de dicho precepto, en el que ya entra en juego la ayuda humanitaria. De ahí la importancia del ánimo de lucro en ese traficante. El delito de tráfico pues, es constituido simplemente por el traslado, con esos elementos de los que hemos hablado, y en ese traslado pueden surgir otro tipo de abusos, pues abusos sexuales, detenciones ilegales, robos, etcétera. Pero ello no hace que el delito de tráfico se convierta automáticamente en delito de trata. Hay que atender a las circunstancias del escenario en concreto, como en este caso, por ejemplo, pues realizar una investigación forense sobre el contenido del ordenador portátil, ¿no? Y atender de una forma minuciosa a los elementos que componen los tipos, como va a terminar de explicar ahora mi compañera, la doctora Fuentes. Continuando con este análisis de la escena del crimen que nos atañe, y también con esos elementos que ya venía anunciando la doctora Rodríguez, considero que es crucial poder identificar o entender en qué se diferencia el delito de tráfico de seres humanos y el delito de trata de seres humanos. El delito de trata de seres humanos se presenta como un delito acumulativo de elementos. En primer lugar, tendríamos el elemento de acción, que normalmente va a venir asociado a esa idea de movimiento de la víctima en este caso, ya que la acción puede suponer la acogida, la recepción, el transporte, de ahí que se venga también vinculando con el delito de tráfico de seres humanos. Por otro lado, tendríamos también esos medios coactivos, facilitadores del delito, ya que se puede emplear el uso de la fuerza, el engaño, el fraude y el abuso de una posición de vulnerabilidad que va a permitir o facilitar esa explotación, que viene a ser el tercer elemento, la finalidad del delito, la explotación de un individuo por el beneficio ajeno. Bien, ¿qué datos claves sacamos de esta definición del delito de trata de seres humanos? Pues tenemos un elemento clave que sería el transnacional y que puede ser común con el delito de tráfico de seres humanos, aunque no es necesario o crucial para el delito de trata de seres humanos, ya que pues se puede dar ese delito, puede ocurrir dentro de un mismo estado. En el segundo lugar hablaríamos de la finalidad del delito, que sería la finalidad de lucro. ¿Dónde reside la diferencia de este elemento? Va a residir en el cómo se percibe o se llega a obtener este lucro. En el caso del traficante va a ser facilitando al migrante ese cruce ilegal de fronteras. En el caso de la trata va a ser a través de la explotación. Y por último, y no menos importante, hablamos de el consentimiento que se espera, se prevé en ambos casos, pero que se desestima en el delito de trata de seres humanos porque se prevé que ese consentimiento por parte de la víctima ha sido obtenido a través de unas prácticas deshonestas. De ahí que viniera yo indicando el uso de la fuerza, el engaño, la coacción para obtener ese consentimiento por parte de la víctima. Mientras que en el caso del tráfico de seres humanos se prevé un uso consciente o, un consentimiento consciente por parte de este migrante. Bien, considero que todos estos elementos pueden ser unidos a la escena del crimen, donde tenemos numerosos indicios que prueban no solo esa coacción por parte del tratante, sino también esa limitación de la libre circulación a la que ha estado sometida, ¿no? El requisar el pasaporte, las bridas, otros elementos de seguridad que prueban que la víctima pudiera estar coartada o su libre circulación estaba coartada, además de las sustancias y otros dispositivos. Hay que advertir que en el caso tanto de tráfico de seres humanos como en el delito de trata de seres humanos, en ambos casos no hace falta el empleo de estos elementos de seguridad, ya que estos migrantes o estos perfiles ya de por sí presentan una ausencia parcial o total de conocimiento de la legislación del país de destino, del idioma, carecen de una red de apoyo y pues todo esto va a facilitar ese control por parte del tratante y, por supuesto, su explotación. Las muestras ungueales que recogimos en la escena con las manos de la víctima nos han arrojado un perfil genético coincidente. Se trata de un varón de 16 años que cuenta con ciertos antecedentes policiales por delitos de hurto y de violencia y también de violencia filioparental. Se ha puesto a disposición de las autoridades para que en las próximas horas se le interrogue y nos pueda arrojar información sobre tanto su vinculación con la muerte como con esa hipótesis que barajábamos de la organización de trata con fines de explotación sexual o la trata de migrantes.
A nivel criminológico, el hecho de que sea menor de edad suscita una serie de dudas o de cuestiones que son de interés también para el caso. Y es que no sabemos si ese tipo de perfilación, con antecedentes y algún tipo de personalidad más violenta, puede ser o no de relevancia para tenerlo en consideración en esta y en otras investigaciones. Es por ello por lo que vamos a acudir a nuestras expertas. ¿Quién mejor que ellas para sacarnos de dudas? Para conocer un crimen es esencial que analicemos de forma exhaustiva los pilares básicos del mismo, y entre ellos vamos a centrarnos en el victimario. En este caso se trata de un menor proveniente de una familia desestructurada, la cual ha empleado una crianza negligente y en la que existe una convivencia de forma habitual. Esta convivencia ha conllevado a que el menor realice conductas agresivas y violentas que desencadenen en un clima hostil en el ámbito familiar. Asimismo, contamos con antecedentes por violencia. En este caso, al tratarse en un contexto familiar, hablamos de la violencia filioparental desplegada hacia sus padres. En el contexto familiar existen numerosas tipologías de violencia que se desencadenan de forma desigual, pero que todas ellas afectan a la víctima y le causan un sufrimiento. En este caso, nos centramos en la violencia filioparental. Debemos entender que la violencia filioparental es aquella que se despliega en el contexto familiar y se realiza hacia los progenitores, ya sea uno o ambos, estén o no ligados por una relación de consanguinidad. Es decir, bien sea una relación biológica, bien sea una relación adoptiva o incluso cuando desempeñan esas funciones, esas labores, como pueden ser los madrastros y padrastros. En todo caso, esta violencia se despliega por parte de los descendientes y se hace de una forma intencional, con el fin de causar ese daño o tener el control de las propias víctimas mediante esas conductas tiránicas, agresivas y violentas. En este caso, nos hallamos ante un menor que despliega la violencia hacia sus progenitores de una forma habitual. En muchos casos, esta violencia puede desencadenarse con la mayor expresión, que es el homicidio filioparental. No obstante, debemos comprender que todos estos rasgos de violencia son inherentes al menor y que esto puede realmente ser un factor determinante e indicador de futuras conductas ilícitas. Que el agresor sea menor de edad tiene una importancia significativa en el caso. La adolescencia es la etapa que transcurre entre la infancia y la edad adulta y en la que podemos observar innumerables cambios tanto a nivel biológico como a nivel psicológico y social que influyen en los comportamientos de los jóvenes. En este sentido, las emociones se intensifican durante esta etapa, disminuye el control de los impulsos, aumentan los riesgos e incluso puede también haber implicaciones en unas tomas de decisiones desacertadas o a la hora de emitir juicios derivado del proceso de maduración de la corteza prefrontal. Además, también existe una incapacidad para ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía, a la hora de tomar decisiones, como innumerables cambios que pueden encontrarse durante este periodo. Todo ello puede predisponer a la realización de conductas que podríamos decir que son disruptivas o de riesgo o incluso pueden predisponer a conductas ilícitas del menor. En este sentido debemos observar el historial de conductas previas del menor. En este caso, si observamos los antecedentes que presenta, podemos ver antecedentes por robos o por lesiones, lo cual nos puede informar de que la carrera delictiva del sujeto había iniciado antes del crimen actual. Es decir, según la teoría de Moffitt, la teoría de la carrera delictiva, los menores inician su carrera criminal a edades tempranas, siendo las edades comprendidas entre los 16 y los 17 años aquellas en las que pueden instaurarse las conductas que podríamos decir o denominar de riesgo o las conductas delictivas. La continuidad en esta carrera criminal deriva y deviene también de las intervenciones que se realicen una vez pasado el enjuiciamiento o de las medidas que se impongan al menor una vez pasado este proceso. Estas medidas pueden tener una influencia significativa a que la carrera criminal pueda estancarse, es decir, pueda limitarse única y exclusivamente a la edad juvenil o que se prolongue en el tiempo hasta llegar a la edad adulta. En este sentido, es importante conocer la etiología del delito, es decir, cuáles son los factores que originan ese tipo de comportamientos y entre ellos debemos de señalar los factores de riesgo, que son aquellas características que presentan los menores que pueden predisponer a la realización de conductas delictivas. En este sentido, si nos fijamos en los factores de riesgo individuales, según el informe trasladado por la Fiscalía de Menores, podemos detectar cómo existe una alta inclinación a la realización de conductas impulsivas o irracionales, también una alta predisposición a realizar conductas de riesgo, una dificultad a la hora de controlar los impulsos o una baja tolerancia a la frustración.
También es importante destacar dentro de estos factores de riesgo individuales cómo existe una tendencia a las conductas agresivas, al consumo de sustancias, sobre todo alcohol, cannabis o cocaína, y también cómo puede existir esas creencias favorables hacia el delito que predisponen a la realización de estas conductas sin que exista un criterio por parte del menor o un raciocinio por parte del menor de si esas conductas son adecuadas o no. En este sentido, si nos fijamos en el ámbito familiar, podemos destacar cómo el menor proviene de una familia desestructurada, con unos estilos parentales negligentes y en el que existen diversas tensiones padre-hijo que se pueden ver proyectadas en los diversos episodios de violencia filioparental que se dan en el hogar. Si nos centramos en un ámbito más social, en el ámbito del grupo de pares, del grupo de amistades, podemos observar cómo en las amistades del menor el círculo social se ve reducido debido al abandono escolar, y el grupo en el que se desenvuelve actualmente el menor es un grupo con una alta tendencia a la realización de actividades delictivas y a la realización de las mismas con la finalidad de buscar un lucro económico o conseguir un lucro económico de manera fácil y de manera rápida, lo que pudo haber propiciado que el menor se involucrase en organizaciones criminales como es, en este caso, la organización criminal dedicada a la trata de personas. Todos estos factores y más factores que se desenvuelven o que se desarrollan de forma extensa en el informe realizado por la Fiscalía de Menores pueden explicar esta inclinación hacia las conductas delictivas o pueden explicar por qué el menor se ha iniciado en el desarrollo de estas conductas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de realizar el enjuiciamiento del menor y de interponer tanto las medidas como las intervenciones que se le realizarán para evitar y prevenir y paliar que estas conductas se instauren en el tiempo o que se agraven. Durante la declaración, el menor confesó haber formado parte de una organización de trata y además haber acabado con la vida de la víctima. Pudimos establecer, gracias a las muestras y a los exámenes que se llevaron a cabo en el laboratorio, un cotejo positivo tanto en sus huellas dactilares como en esa muestra de perfil genético que habíamos recopilado en la primera escena. Además, colaboró y cedió el nombre y la información de otros 8 sospechosos que se encargaban de distintas actividades dentro de la organización criminal por toda Europa. Ahora bien, al tratarse de un menor, ¿tiene otra serie de condiciones especiales su condena o debe de establecérsele un tipo de prisión o de revisión de otro tipo de condenas diferentes que en el caso de los adultos? Vamos a contactar con nuestro experto. A la vista de los hechos que hasta el momento hemos venido analizando, hemos podido observar cómo nos encontramos en primer lugar con un sujeto activo de la acción delictiva, que es un menor de edad. El hecho de que sea menor de edad ya nos va a plantear no solamente desde el punto de vista criminológico, sino en el plano de vista procesal y en el plano de vista penal, va a suponer la inclusión de una serie de medidas especiales. En primer lugar, en el plano procesal nos vamos a encontrar con el sometimiento del sujeto a un régimen especial, a un régimen distinto al que correspondería si el sujeto fuera mayor de edad. En este caso será el procedimiento a seguir, será el establecido por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, el cual vendrá a complementar o será complementado, mejor dicho, con la normativa especial o general respecto al derecho al proceso penal, si bien con una serie de especialidades que irán en todo caso destinadas a garantizar los derechos del sujeto activo, en este caso del autor del hecho delictivo. Estas medidas se manifestarán desde el comienzo de la acción, en este caso no será un juez de instrucción el que realiza las acciones de comprobación o la búsqueda de las pruebas correspondientes para la realización, sino que quedarán sometidas al poder del Ministerio Fiscal. Será el fiscal de menores quien llevará a cabo la instrucción del caso por medio de la incoación del procedimiento. Ello se manifestará también en una serie de medidas en las que será, en todo caso, el servidor público, no el juzgador, quien manifestará y tendrá la potestad para mantener, conforme al principio de oportunidad, la realización de tales conductas. Si bien nos encontramos ante un caso grave, entendemos que el mismo finalizará por medio de la correspondiente imposición de una medida de seguridad. En este punto, señalar igualmente que el sujeto quedará sometido a la imposición de una medida de seguridad que no de una pena. Especial diferenciación, ya que no solamente se buscará el establecimiento y la reinserción del sujeto, sino que quedará estas medidas sometidas siempre al principio de reeducación. Este principio de reeducación, ya que lo manifiesta la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor, en el que el establecimiento de las mismas se manifestará esencialmente en la duración, en el sometimiento del principio de variabilidad, es decir, durante el desarrollo o la ejecución de dicha medida podrá modificarse si se considera necesario para alcanzar la finalidad perseguida, y en tercer lugar
por el sometimiento del principio de interés del menor. Tener en cuenta que, si bien es cierto que la Constitución habla de que las penas también se encuentran sometidas al principio de reeducación y reinserción social, en el derecho penal de menores tendrán un mayor ahínco, ya que no solamente cumplirán estas finalidades, sino que además deberán de responder en todo caso al interés superior del menor. En este caso, dado los hechos que parece ser que se han producido, el sujeto, teniendo en cuenta el contenido de la ley, será sometido a un centro de internamiento cerrado. El sometimiento al régimen cerrado vendrá a suponer el establecimiento de la necesidad de que el sujeto pertenezca en un centro de protección de menores bajo la custodia de los encargados del centro y sometido a las actividades. Si bien señalar que, dado que no conocemos la edad del sujeto, sí prevé la ley un supuesto bastante curioso, y es que si durante el ejercicio de la ejecución de la pena, alcanzase los 18 años, se podrá bien extinguir la medida del sometimiento a la medida de prevención cuando se hubiese conseguido el objetivo perseguido, o bien, si no existiese ningún modelo de reinserción, ser cumplido en la correspondiente centro penitenciario. También se reconoce que en aquellos casos en los que la ejecución de la medida se produjese una vez alcanzados los 21 años, también podría directamente pasar a su ejecución en centro penitenciario. Las diferentes disciplinas de las que se conforman tanto la criminalística como la criminología han permitido resolver este caso. Es fundamental que, llegados a este punto, sepas distinguirlos, no confundas una con otras y puedas establecer también la enorme valía de todas ellas. Te animo a que sigas investigando más y a que conozcas el potencial de todas estas aplicaciones.